Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una película que marcó a toda una generación y que, sinceramente, sigue siendo un clásico absoluto que no pasa de moda. Sí, estamos hablando de Mulan, la versión animada de Disney del año 1998, esa joya que nos hizo reír, llorar y cantar a todo pulmón frente al televisor. Y si dices que no cantaste Reflejo al menos una vez, con el máximo volumen posible, simplemente no te creo. Así que acomódate, agarra tus snacks favoritos, porque vamos a hacer un repaso súper completo de todo lo que rodea a esta película increíble, desde su historia y personajes hasta los detalles de producción que quizás nunca conociste. Hay mucho que contar, así que empecemos desde el principio. La premisa principal de Mulan es, en esencia, una historia sobre identidad, valentía y el deseo profundo de demostrar el propio valor en un mundo que no siempre está dispuesto a darte la oportunidad de hacerlo. La película está ambientada en la China imperial, en una época donde los roles de hombres y mujeres estaban claramente definidos por la tradición y las expectativas sociales. Cuando los hunos, liderados por el temible Shan Yu, invaden China, y el emperador ordena que un hombre de cada familia se aliste en el ejército, la familia Fa se enfrenta a un dilema enorme, porque del único hombre de la familia es Fa Shou, el padre de Mulan, quien ya es anciano y tiene heridas de batallas anteriores que lo hacen físicamente incapaz de combatir sin poner su vida en grave riesgo. Mulan, nuestra protagonista, no puede soportar la idea de que su padre vaya a la guerra en esas condiciones y toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Se disfraza de hombre, toma la armadura y la espada de su padre y se une al ejército bajo el nombre de Fa Ping. Todo esto lo hace en secreto, de noche, mientras su familia duerme, con el corazón lleno de miedo, pero también con una determinación que no muchos personajes animados han logrado transmitir con tanta fuerza. Esa es la base de la historia. Una joven que desafía todas las normas de su época, no por rebeldía caprichosa, sino por amor genuino hacia su familia y por un sentido de responsabilidad que la supera a ella misma. Ahora bien, hablando de los personajes principales, esta película tiene un elenco realmente extraordinario, que va mucho más allá de la protagonista. Mulan es, por supuesto, el corazón de la historia. Es una joven inteligente, creativa, torpe a veces de la manera más encantadora posible, y con una capacidad para resolver problemas que deja a todos boquiabiertos. No es la típica heroína que lucha solo con la fuerza física, sino que su mayor arma es su ingenio, y eso la hace especialmente memorable. Luego tenemos a Li Shang, el comandante del ejército y figura central del arco romántico de la película. Shang es serio, disciplinado, dedicado a su deber, y tiene ese look de personaje animado que hizo que literalmente toda una generación tuviera su primer crush animado. Y si niegas eso, aquí tampoco te voy a creer. Está también el capitán Li, padre de Shang, un general respetado cuya presencia en la historia es breve pero significativa para el desarrollo del personaje de su hijo. Y no podemos olvidarnos de los tres compañeros soldados de Mulan, Yao, Ling y Chien Po, quienes aportan buena parte del humor de la película y forman con ella un lazo de amistad genuino que es absolutamente adorable. Cada uno tiene su propia personalidad marcada. Yao es el agresivo y pequeño que compensa su tamaño con mucho carácter. Ling es el chistoso del grupo que siempre tiene un chiste listo. Y Chien Po es el grandote tranquilo y amable, que puede levantarte con una sola mano, pero también te canta una canción de cuna si lo necesitas. Siguiendo con los personajes, no podemos dejar de hablar de Mushu, el dragón guardián de la familia Fa, quien es sin lugar a dudas uno de los personajes más queridos de toda la historia de Disney. Mushu es pequeño, rojo brillante, lleno de ego a pesar de su tamaño ridículo, y tiene una lengua más rápida que un rayo. Fue degradado de su posición como guardián ancestral de la familia Fa después de un incidente que lo dejó en desgracia, y cuando Mulan parte al ejército, Mushu ve en eso su oportunidad de redimir. Se convierte en el compañero y guía no oficial de Mulan, aunque en la práctica muchas veces necesita ser rescatado él mismo, lo cual es parte de su encanto. La relación entre Mulan y Mushu es uno de los elementos más entrañables de la película, porque ambos están intentando demostrar su valor ante los demás, y esa lucha compartida los une de una manera que resulta completamente natural y muy emotiva. Hay también un pequeño dragón de piedra llamado Kriki, que en realidad es un grillo de la suerte que acompaña a Mulan, y aunque no habla, tiene momentos muy graciosos que aportan a la dinámica del grupo. Y por supuesto está Kan, el caballo de la familia Fa, que tiene más personalidad que muchos personajes con diálogos, y eso dice mucho de los animadores que trabajaron en él. Otro personaje que merece su propio momento de atención es la abuela Fa,
la abuela de Mulan, que es absolutamente hilarante y al mismo tiempo tiene ese corazón enorme que la hace queridísima. Es el tipo de personaje secundario que roba cada escena en la que aparece, con sus comentarios fuera de lugar y su energía completamente impredecible. Luego está la madre de Mulan, Fali, quien es más tradicional y reservada, pero también muestra un amor profundo por su hija, aunque a veces no sepa cómo expresarlo en términos que no sean consejos sobre cómo comportarse correctamente en sociedad. Y el padre, Fa Zhou, es quizás el personaje más emotivo de todos, porque a pesar de que al principio parece estar del lado de las tradiciones que oprimen a Mulan, su amor por ella es absolutamente incondicional, y hay momentos con él que han hecho llorar a personas que juraban que no lloraban con películas animadas. El villano principal, Shan Yu, es un antagonista imponente, oscuro y poderoso, que se diferencia bastante de los villanos más teatrales de Disney de esa época. No canta, no hace discursos largos, simplemente actúa, y eso lo hace intimidante a su manera particular. Ahora sí, adentrémonos en la historia de producción de esta maravillosa película, porque hay cosas detrás de cámara que son tan interesantes como la historia que vemos en la pantalla. Mulan fue dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook, dos animadores que venían trabajando en Disney y que tomaron las riendas de este proyecto con una visión muy clara sobre lo que querían lograr. La dirección de la película tiene una energía particular que equilibra muy bien los momentos de acción, los de comedia y los de emoción genuina, y eso no es fácil de conseguir, especialmente en una película animada que además tenía que conquistar tanto al público infantil como al adulto. Tony Bancroft, curiosamente, fue también el animador supervisor del personaje de Mushu, lo cual significa que la persona que dirigía la película era también quien le daba vida al dragón más adorable del elenco. No está mal para un día de trabajo, ¿verdad? El guión de Mulan fue escrito por Rita Xiao, Christopher Sanders, Philip Lazebnik, Raymond Singer y Eugenia Bostwick Singer, todo un equipo de escritores que trabajaron juntos para adaptar la leyenda y darle la forma que conocemos. La historia original en la que se basa la película es la balada de Hua Mulan, un poema narrativo chino de origen antiguo que ha existido en diferentes formas a lo largo de los siglos. La leyenda de Mulan cuenta la historia de una joven que se une al ejército disfrazada de hombre para proteger a su padre anciano, y aunque existen muchas versiones distintas de esta historia en la cultura china, la de Disney tomó esa esencia central y la adaptó para un público global, manteniendo elementos visuales y culturales del contexto original, aunque también incorporando la magia, el humor y los giros narrativos propios del estilo Disney. El equipo de producción se documentó bastante sobre la historia y la cultura chinas para hacer la película lo más respetuosa posible, y aunque hay elementos que obviamente están simplificados o adaptados para el formato, el resultado general fue muy bien recibido tanto en Occidente como en muchos países asiáticos. La película fue producida por Pam Coates, quien fue clave en llevar el proyecto adelante con la visión que tenía el equipo creativo. También fue una producción del Walt Disney Features Animation, específicamente del estudio de Orlando, que en esa época estaba en pleno auge creativo. Esto es interesante porque muchas de las grandes películas de Disney de los años 90 fueron producidas principalmente en el estudio de Burbank en California o en el de Florida, y Mulan perteneció a esa segunda instalación, lo cual le dio cierta identidad propia dentro del catálogo del estudio. El presupuesto de producción fue de aproximadamente $90 millones, lo cual era una cifra significativa para la época, y la película recaudó alrededor de $304 millones en todo el mundo durante su estreno en cines, lo que la convirtió en un éxito comercial sólido, aunque no fue la más taquillera de ese período de Disney. Lo más importante es que se convirtió en una película amada y recordada de manera muy especial por quienes crecieron con ella. Una de las cosas más fascinantes del proceso de creación de Mulan fue el trabajo de investigación que el equipo de Disney realizó antes y durante la producción. Varios artistas y miembros del equipo viajaron a China para documentarse visualmente, estudiar la arquitectura, los paisajes, las formas de vestir de la época, los colores y la estética general que querían incorporar en la película. Este proceso de investigación artística es algo que Disney ha hecho con muchas de sus películas ambientadas en lugares o culturas específicas, y en el caso de Mulan, fue especialmente importante porque querían que el mundo visual de la película se sintiera auténtico y respetuoso. Los fondos y escenarios de la película son absolutamente hermosos, con esa paleta de colores que va desde los tonos tierra y ocre de las montañas hasta los azules profundos de los cielos nevados, y esa belleza visual es en gran parte resultado de ese trabajo de investigación previo. El estilo de animación de Mulan
Es algo que merece un reconocimiento especial, porque tiene una identidad muy particular dentro del catálogo de Disney. La película incorporó influencias del arte chino tradicional, especialmente de la caligrafía y la pintura en tinta, lo que le da ciertos momentos visuales que son genuinamente únicos. Hay secuencias en la película donde los personajes se representan de manera más estilizada, casi como si fueran figuras de una pintura antigua, y esos momentos crean un contraste muy interesante con el estilo de animación más clásico del resto de la película. La secuencia de la batalla en la nieve, por ejemplo, tiene una calidad visual que sigue siendo impresionante incluso vista con los ojos de alguien acostumbrado a la animación digital actual. Los animadores lograron capturar una sensación de vastedad y poder en esa escena que todavía pone los pelos de punta. Hablando de momentos visuales impresionantes, la cinematografía de Mulan, o si se quiere llamar así, al equivalente animado del trabajo de cámara y composición visual, es realmente notable. El equipo de dirección usó diferentes técnicas para crear sensaciones distintas en cada parte de la historia. Los momentos íntimos y familiares tienen encuadres más cerrados y cálidos, con colores suaves y luz dorada que transmiten seguridad y amor. Las secuencias de entrenamiento del ejército tienen una energía más dinámica, con movimientos de cámara más amplios y ritmo más ágil. Y los momentos de peligro y conflicto usan sombras más pronunciadas, ángulos más dramáticos y una paleta más oscura que comunica tensión sin necesidad de una sola palabra de diálogo. Es un trabajo de dirección visual muy consciente y efectivo que eleva enormemente la calidad de la experiencia de ver la película. El uso de la luz y el color en Mulan es algo que los entusiastas de la animación han analizado y celebrado durante décadas. Cada ambiente tiene su propia personalidad cromática. La aldea familiar de Mulan está llena de rojos, amarillos y verdes vibrantes que transmiten vida y calidez. El campamento del ejército tiene tonos más austeros, grises y marrones que reflejan la seriedad militar. Las montañas cubiertas de nieve tienen una belleza fría y majestuosa en blancos y azules que hace que esas secuencias se sientan como si estuvieras mirando un cuadro. Y la ciudad imperial tiene una paleta más formal y elaborada que comunica grandeza y poder. Todo esto no es accidental, sino el resultado de un trabajo cuidadoso del Departamento de Arte y Dirección Artística que supo usar el color como un lenguaje narrativo propio. En cuanto a la duración del film, Mulan tiene una duración de aproximadamente 88 minutos, lo que la hace una película bastante bien medida que no tiene un solo minuto de relleno. Cada escena tiene un propósito claro dentro de la historia y el ritmo general es muy ágil, lo que la hace perfecta tanto para niños que no tienen mucha paciencia como para adultos que quieren disfrutar de una buena historia sin que se les haga al... Esa capacidad de mantener la atención de audiencias tan diversas durante casi hora y media es una de las grandes virtudes de la película, y es algo que no todas las producciones animadas logran. Ahora bien, regresando un poco al elenco de voces, porque en la versión original en inglés, la película cuenta con un grupo de actores extraordinarios que dieron vida a estos personajes de manera memorable. Ming-Na Wen prestó su voz a Mulan, y su actuación es cálida, matizada y completamente convincente. Ming-Na Wen es una actriz de origen chino-americano, lo que añadía una capa de autenticidad al personaje, y su voz tiene una calidad que va desde la fragilidad de los momentos de duda hasta la fortaleza de los momentos de determinación, con una naturalidad sorprendente. Bide Wong fue la voz del joven Mulan, disfrazada de hombre durante las secuencias de entrenamiento, lo que creó una curiosa situación donde el personaje tenía dos voces según el momento de la historia, detalle que muchos espectadores no recuerdan conscientemente, pero que funciona muy bien en la pantalla. Eddie Murphy fue quien dio voz a Mushu en la versión original, y su actuación es sencillamente genial. Murphy trajo todo su carisma, su timing cómico perfecto y su energía inconfundible al pequeño dragón, creando un personaje que es hilarante en cada aparición, pero que también tiene momentos de genuina emoción que demuestran que Murphy, que es mucho más que un comediante, es un actor completo. Harvey Fierstein hizo la voz de Yao, el soldado más pequeño y agresivo del grupo de amigos de Mulan, y consiguió darle una personalidad tan marcada y graciosa que Yao se convirtió en uno de los personajes secundarios más memorables de la película. Gede de Watanabe puso voz a Ling, y James Hong fue la voz de Fa Chou, el padre de Mulan, entregando una actuación llena de dignidad y amor paternal, que hace que sus escenas sean especialmente emotivas. Miguel Ferrer, un actor con una voz grave e imponente, fue quien dio vida a Shan Yu, el villano principal, y su trabajo vocal es impecable porque logra transmitir amenaza y poder sin necesidad de ningún artificio teatral. Shan Yu no es el tipo de villano que explica sus planes malvados con gran dramatismo, simplemente actúa,
y la voz de Ferrer transmite esa peligrosidad contenida de manera muy efectiva. Pat Morita, el legendario actor conocido principalmente por su papel en Karate Kid, fue la voz del emperador de China, y su presencia vocal añade una solemnidad perfecta al personaje. Y George Takei, otro icono cultural de enorme importancia, prestó su voz al primer ministro Chifu, el consejero del emperador que tampoco se lleva muy bien con Mulan durante buena parte de la historia, y lo hace con una combinación de autoridad y cierto ridículo que resulta muy divertida. La química entre los actores de voz es algo que se percibe claramente en el resultado final, especialmente en las secuencias donde Mulan interactúa con Mushu y con sus compañeros soldados. Hay una ligereza y una naturalidad en esas interacciones que hace que la amistad entre los personajes se sienta completamente real, y eso es mérito tanto de los animadores como de los actores que les dieron sus voces. Las sesiones de grabación en estudios de voz no permiten que los actores interactúen directamente entre sí la mayor parte del tiempo. Cada uno graba su parte en momentos separados, lo que hace que el resultado final sea aún más impresionante porque la ilusión de conversación natural que se logra es casi perfecta. Pero hablemos también de la música, porque Mulan tiene una banda sonora que es absolutamente extraordinaria y que merece ser celebrada en cada oportunidad que se presente. Las canciones fueron escritas por Matthew Wilder y David Zippel, y la partitura orquestal estuvo a cargo de Jerry Goldsmith, un compositor legendario de Hollywood con una carrera impresionante. La combinación entre las canciones con letra y la música incidental es perfecta, creando una experiencia auditiva que complementa y enriquece cada momento de la historia. La canción que abre la película, Honor to Us All, en inglés, o Flor que se abre, en español, establece perfectamente el mundo y las expectativas que pesan sobre Mulan desde el primer momento. Es una canción que suena alegre y festiva, pero que en realidad está describiendo una presión social enorme sobre una joven que simplemente quiere ser ella misma. Y ese contraste entre el tono musical y el contenido de la letra es un recurso muy inteligente. Luego viene Reflection, conocida en español como Reflejo, que es sin duda una de las canciones más emotivas del catálogo de Disney de los años 90. La letra habla directamente de la lucha interna de Mulan, de sentir que la persona que ves en el espejo no coincide con quien quieres ser o con quien el mundo espera que seas. Es una canción sobre identidad, sobre la presión de cumplir con las expectativas ajenas, sobre el dolor de esconder quién eres realmente, y tocó una fibra muy profunda en muchos espectadores de todas las edades, porque ese sentimiento de no encajar en el molde que te han preparado es algo profundamente humano y universal. La canción fue interpretada por Christina Aguilera, quien en ese momento era prácticamente desconocida para el gran público, y lanzó Reflection como su primer sencillo en el mismo año del estreno de la película. Curiosa forma de empezar una carrera musical que terminó siendo legendaria, ¿no? El Make a Man Out of You, conocida en español como Haré un hombre de ti, es probablemente la canción más energética y reconocible de toda la película, y ha tenido una vida cultural propia que va mucho más allá de la película original. Es una canción de entrenamiento militar que describe el proceso de transformar a un grupo de reclutas torpes en soldados capaces, y tiene una energía y un ritmo que son absolutamente contagiosos. La letra juega con ideas de masculinidad y fuerza física de una manera que, si la analizas un poco, tiene una ironía interesante dado que el mejor soldado del grupo resulta ser precisamente la única mujer presente, aunque nadie lo sepa en ese momento. Esa ironía subyacente es parte de lo que hace que la canción funcione tan bien dentro del contexto de la historia. Donny Osmond cantó la parte de Shang en esa canción en la versión original, un dato que siempre sorprende a la gente cuando lo descubre. A Girl Worth Fighting For es la canción que los soldados cantan mientras marchan hacia la batalla, y tiene una función narrativa muy particular, porque en el momento en que más feliz y despreocupada es la situación de los personajes, la realidad de la guerra los golpea de manera abrupta, y la canción queda interrumpida de la manera más impactante posible. Es un recurso narrativo muy efectivo que usa el tono alegre y desenfadado de la canción para crear un contraste devastador con lo que sucede a continuación, y es uno de esos momentos que demuestran la maestría del equipo creativo para usar todos los elementos cinematográficos al servicio de la historia. La banda sonora orquestal de Jerry Goldsmith, por su parte, complementa las canciones con una música incidental rica y expresiva, que tiene claramente influencias de la música tradicional china mezcladas con la grandiosidad orquestal de Hollywood.
Goldsmith usó instrumentos tradicionales chinos como el erhu, una especie de violín de 2 cuerdas, y el pipa, un instrumento de cuerda pulsada, junto con la Orquesta Sinfónica Occidental, creando una paleta sonora que suena tanto exótica como familiar al oído occidental. Es una partitura que vale la pena escuchar por separado de la película, porque tiene una calidad musical propia que va más allá de simplemente acompañar las imágenes. Regresando al análisis de la historia, hay algo que vale la pena explorar con más detalle: el arco narrativo de Mulan como personaje y lo que su historia representa en términos más amplios. Mulan no es simplemente una historia sobre una chica que se disfraza de chico para ir a la guerra. Es una historia sobre el valor de ser auténtico en un mundo que constantemente te dice quién debes ser. Es una historia sobre cómo el amor puede darte la valentía para hacer cosas que nunca creíste posibles. Es una historia sobre cómo el valor real no tiene nada que ver con el género, la fuerza física o el cumplimiento de las expectativas sociales, sino con la disposición a sacrificarse por lo que amas y a usar todo lo que tienes, incluyendo tu inteligencia y tu creatividad, para superar los obstáculos que se te presentan. Mulan fracasa varias veces durante la historia. No es perfecta desde el principio, y eso es precisamente lo que la hace tan identificable y tan querida. Al principio del entrenamiento militar, es la peor del grupo. No puede escalar el poste, no tiene la fuerza bruta que los demás soldados tienen, y parece que no va a sobrevivir al entrenamiento. Pero en lugar de rendirse, piensa de manera diferente y encuentra una solución ingeniosa que no solo le permite escalar el poste, sino que demuestra que su forma de pensar es exactamente lo que se necesita para resolver problemas reales. Esa escena específica es un momento clave de la película, porque establece claramente cuál es la naturaleza del talento de Mulan y por qué es tan valiosa, no a pesar de ser diferente, sino precisamente porque es diferente. La relación entre Mulan y Li Shang es uno de los arcos románticos más interesantes que Disney ha producido, y eso se debe a que no sigue el patrón típico del príncipe que salva a la princesa. Shang admira primero a Fa Ping, el soldado, por sus habilidades y su ingenio. Luego descubre que Fa Ping es en realidad Mulan, una mujer, y su primera reacción es una combinación de traición y confusión, porque las reglas que conoce dicen que debe tomar medidas drásticas, pero su propio sentido de la gratitud y la justicia le impide hacerlo. Y eventualmente, Shang tiene que confrontar sus propios prejuicios y reconocer que el valor y la capacidad que admiró en Fa Ping son exactamente iguales a los que ve en Mulan. Es un arco de crecimiento del personaje que está muy bien construido y que hace que la resolución romántica de la historia se sienta ganada y genuina en lugar de ser simplemente un final obligatorio de cuento de hadas. El personaje del emperador de China merece especial atención porque representa algo muy importante en la narrativa. Es la figura de máxima autoridad, el representante del orden establecido y de las tradiciones, y al final de la película, es quien hace el gesto más significativo en términos del mensaje de la historia. Cuando se arrodilla ante Mulan en señal de respeto, no es solo un gesto personal, sino una declaración pública de que reconoce su valor y su contribución, por encima de cualquier convención social o tradición que diga que una mujer no puede ser un guerrero. Es un momento catártico que funciona porque el personaje del emperador ha sido establecido como alguien de enorme autoridad, y verlo inclinar la cabeza ante Mulan tiene un peso simbólico en... Chifu, el consejero imperial, funciona como el representante más explícito del pensamiento tradicional que oprime a Mulan. Es el que insiste en que las mujeres no tienen lugar en el ejército, el que minimiza los logros de Mulan incluso cuando resultan evidentes, el que representa esa mentalidad que prefiere perder una batalla antes que admitir que una mujer puede ser mejor soldado que cualquier hombre. Lo interesante es que Chifu no es exactamente un villano, es más bien un producto de su tiempo y de sus creencias, lo que lo hace más complejo y más real que si simplemente fuera malvado. Muchos de sus comportamientos son reconocibles porque representan actitudes que no han desaparecido completamente ni siquiera en el mundo moderno, lo que le da una vigencia que va más allá del contexto histórico de la película. Shan Yu, el antagonista principal, es un villano que tiene una función narrativa muy específica dentro de la historia. No es el villano más desarrollado psicológicamente del catálogo de Disney, pero tampoco necesita serlo porque su papel es más el de una fuerza de la naturaleza que el de un personaje con motivaciones complejas. Representa la amenaza externa que pone a toda la nación en peligro y que es el catalizador de todo lo que le sucede a Mulan. Su poder físico e intimidante hace que los logros de Mulan para contenerlo sean aún más impresionantes, y en ese sentido cumple perfectamente su función dentro de la economía narrativa de la historia. No necesita ser un personaje profundo
porque lo que importa es lo que su presencia hace a los personajes que nos importan. La figura de los ancestros de la familia Fa es un elemento que añade una dimensión interesante a la historia, porque introduce el concepto de la responsabilidad hacia los antepasados y la deshonra familiar en términos que son comprensibles incluso para audiencias que no están familiarizadas con esa dimensión cultural específica. Los ancestros se presentan de manera cómica, como una colección de personalidades distintas que no siempre se ponen de acuerdo, lo que humaniza un concepto que podría haberse sentido distante o abstracto. Y la decisión de enviar a Mushu, el pequeño dragón caído en desgracia, como guardián de Mulan, en lugar de uno de los grandes guardianes ancestrales, es el elemento que pone en marcha la subtrama de Mushu, y que añade una capa adicional de humor y corazón a la historia. La subtrama de Mushu es en muchos sentidos un espejo de la historia principal de Mulan. Ambos personajes están intentando demostrar su valor ante los demás. Ambos tienen algo que probar. Ambos cometen errores en el proceso, y ambos aprenden que el valor no viene de lo que los demás piensan de ti, sino de las decisiones que tomas cuando importa de verdad. Mushu, en particular, tiene un momento de crisis cuando se da cuenta de que sus acciones por intentar ser el héroe de la situación han puesto a la Mulan en peligro, y su disposición a admitir ese error y a intentar repararlo dice mucho sobre el carácter del pequeño dragón y sobre el tipo de crecimiento personal que la película celebra. Yao, Ling y Qianpo, los tres compañeros soldados de Mulan, tienen una función en la historia que va más allá del simple alivio cómico. Son la representación de cómo cambia la percepción de una persona cuando la conoces de verdad. Al principio no conocen a Mulan como Mulan, sino como Fa Ping, el compañero soldado, y la aprecian y respetan por sus acciones y su carácter. Cuando descubren que Fa Ping es en realidad una mujer, su reacción es de sorpresa pero no de rechazo, porque en ese punto ya la conocen lo suficientemente bien como para saber que su género no cambia nada de lo que han compartido juntos. Esa evolución en su relación con Mulan es un ejemplo hermoso de cómo el conocimiento genuino de una persona puede superar los prejuicios preexistentes, y es un mensaje que funciona para niños y adultos por igual. La secuencia del desfile final en la ciudad imperial es uno de los momentos más divertidos de la película, y también uno de los más creativos en términos de resolución de problemas. Cuando Mulan necesita encontrar la manera de superar obstáculos aparentemente insuperables, recurre a la misma filosofía que ha demostrado funcionar a lo largo de toda la historia: pensar de manera diferente, usar los recursos disponibles de manera creativa y confiar en sus compañeros. El hecho de que los soldados se disfracen de concubinas para infiltrarse en el Palacio Imperial es tanto un guiño divertido a los temas de género que recorren toda la película como una solución práctica absolutamente lógica dentro del contexto de la historia. El desenlace de la película es satisfactorio precisamente porque no cae en el tropo simplista del final de cuento de hadas tradicional. Mulan regresa a su hogar no con una corona ni con una posición de poder, sino con algo mucho más valioso para el tipo de historia que esta película quiere contar: el respeto del emperador, el reconocimiento público de su valor y la reconciliación con su familia. La escena con su padre en el jardín es uno de los momentos más emotivos de toda la película, y funciona porque el personaje de Fa Zhou ha sido construido durante toda la historia de manera que ese momento tenga el peso emocional que merece. Cuando dice que el mayor regalo y honor es tenerla a ella como hija, es el cierre perfecto de un arco que comenzó con Mulan, sintiéndose una decepción para su familia, y que termina con ella siendo reconocida como su mayor orgullo. Hablemos también del contexto en que se estrenó Mulan, porque es relevante para entender su lugar en la historia del cine animado. El año 1998 fue un periodo de enorme actividad creativa para Disney Animation. La compañía estaba en plena era conocida como el Renacimiento de Disney, que había comenzado con La Sirenita en 1989 y que incluía clásicos como La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame. Mulan llegó en el tramo final de ese período de oro y en muchos sentidos fue una de las entradas más ambiciosas e interesantes de toda esa época, precisamente porque se apartó de algunos de los moldes más establecidos del Renacimiento, especialmente en lo que respecta a la figura de la heroína. Las princesas del Renacimiento de Disney hasta ese momento habían seguido ciertos patrones reconocibles. Ariel tenía una historia de amor central. Bella era definida por su relación con la bestia. Jasmine era el interés romántico de Aladdin. Pocahontas tenía una historia de amor que dominaba la narrativa. Mulan rompió ese molde de manera bastante radical, porque aunque hay un elemento romántico en la historia, no es el motor principal de la trama. Lo que mueve a Mulan es su amor por su familia, su deseo de demostrar su valor y su necesidad de encontrar su identidad
en sus propios términos. El romance con Shang es una consecuencia de eso, no su causa, y esa diferencia importa mucho en términos del mensaje que la película envía sobre el tipo de aspiraciones que puede tener una joven protagonista. En términos de recepción crítica, Mulan fue muy bien recibida cuando se estrenó. Los críticos elogiaron especialmente el ritmo de la historia, las canciones, el diseño visual y las actuaciones de voz. La película obtuvo una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Película de Animación, aunque el premio fue a parar a otro título ese. A lo largo de las décadas que han pasado desde su estreno, Mulan ha ido ganando cada vez más reconocimiento como una de las mejores películas del catálogo de Disney, y es frecuentemente mencionada por críticos y fans como una de las más importantes del renacimiento Disney por sus temas, su protagonista y su valor estético. Las fortalezas de la película son múltiples y han sido reconocidas consistentemente por quienes la han analizado. La protagonista es quizás la más grande de todas, porque Mulan es un personaje femenino que es activo, inteligente, que toma decisiones propias y que crece genuinamente a lo largo de la historia. No espera que alguien la rescate, sino que es ella quien rescata a los demás, incluido Shang en varias ocasiones, y lo hace usando su inteligencia y su creatividad en lugar de poderes mágicos o fuerza sobrenatural. Las canciones son otro punto fuerte indiscutible, con Reflejo y Haré un hombre de ti, que se han convertido en parte del imaginario cultural colectivo de generaciones enteras. El humor está muy bien equilibrado con los momentos de emoción genuina, y la música de Jerry Goldsmith añade una dimensión de grandeza épica que la película usa con inteligencia. También es una fortaleza el mensaje central de la película, que es universal y atemporal. La idea de que el valor real no tiene género, que las personas deben ser juzgadas por sus acciones y su carácter, y no por su apariencia o su posición en la sociedad, y que el amor por la familia puede ser la fuente de la valentía más extraordinaria, son ideas que resonarán con las audiencias sin importar cuándo vean la película. Esa universalidad es uno de los factores que explican por qué Mulan sigue siendo tan querida décadas después de su estreno. Si tuviéramos que señalar áreas donde la película podría haber sido más profunda, algunos críticos han señalado que el desarrollo de ciertos personajes secundarios es limitado, lo que es comprensible dado el formato y la duración de la película, pero que deja algunas historias potencialmente interesantes sin explorar completamente. El personaje de Shang, por ejemplo, tiene un arco interesante pero que podría haberse desarrollado con mayor profundidad. La historia de la familia Fa, especialmente de la madre y la abuela de Mulan, tiene momentos brillantes, pero también podría haber tenido más espacio para explorar sus perspectivas con mayor riqueza. Algunos también han señalado que ciertas representaciones de la cultura china en la película, aunque generalmente respetuosas, están filtradas por una mirada occidental y contienen simplificaciones que alguien con mayor conocimiento del contexto original podría señalar como inexactas. Esto es algo que Disney mismo reconoció y tomó en cuenta en proyectos posteriores, y que en el contexto de 1998 era bastante inevitable dado el estado de la industria cinematográfica y el público objetivo. No invalida los méritos de la película, pero es una dimensión que vale la pena tener en cuenta al analizarla. Otra cosa que algunos espectadores han mencionado con el tiempo es que la canción Haré un hombre de ti tiene una letra que, si la analizas con detenimiento desde una perspectiva contemporánea, celebra ciertos ideales de masculinidad que contradicen un poco el mensaje general de la película sobre la superación de los estereotipos de género. Es una observación interesante, aunque también se puede argumentar que precisamente esa ironía es intencional, porque la canción describe lo que el mundo de la película cree que hace a un guerrero valioso, mientras que la historia misma demuestra que esos criterios son incompletos e insuficientes. Sin embargo, es el tipo de tensión que vale la pena notar al ver la película con ojos críticos. Mulan fue también notable por ser una de las películas de Disney de esa época que utilizó de manera más extensa la tecnología CAPS, el sistema de producción animada computarizada que Disney había comenzado a usar desde La Sirenita, pero también incorporó elementos de animación asistida por computadora de manera más visible que sus predecesoras. La secuencia del ejército hundido avanzando a través de la nieve, con miles de soldados que sería imposible animar a mano uno por uno, fue creada usando técnicas computarizadas que permitieron representar esa multitud de manera convincente. Esa secuencia específica es frecuentemente citada como uno de los momentos técnicamente más impresionantes de la animación de Disney de los años 90. La película también generó una secuela directa en vídeo en el año 2004, llamada Mulan 2, pero esa es una historia muy diferente en todos los sentidos y generalmente no se la menciona en el mismo nivel que la original.
Lo que sí vale la pena mencionar es la adaptación de acción real que Disney lanzó en el año 2020, protagonizada por la actriz Liu Yifei. Esa versión tomó decisiones muy diferentes a la película animada, eliminando el personaje de Mushu y las canciones, entre otras cosas, y aunque tiene sus propios méritos, la recepción fue más dividida que la de la versión animada, y muchos fans la comparan desfavorablemente con el original. La película de 1998 sigue siendo, para la gran mayoría de los espectadores que crecieron con ella, la versión definitiva e insustituible de la historia de Mulan. La influencia cultural de Mulan va mucho más allá de su éxito en taquilla o sus cifras de streaming. Ha sido parte de conversaciones sobre representación en el cine de animación, sobre personajes femeninos activos y con agencia propia, sobre cómo Disney aborda culturas no occidentales en sus producciones, y sobre los mensajes que el cine animado transmite a los niños sobre el valor, la identidad y el rol de la mujer en la sociedad. Esas conversaciones han adquirido cada vez más relevancia con el paso de los años, y Mulan es mencionada frecuentemente como uno de los primeros y más exitosos ejemplos de un enfoque diferente al que Disney había tenido históricamente con sus heroínas. Para los niños y niñas que crecieron viendo Mulan en los años 90 y en los 2000, la película tuvo un impacto que va más allá de la pura entretenimiento. Para muchas niñas fue una de las primeras veces que vieron a una protagonista de una película animada grande, que era admirada y respetada no por su belleza, o por encontrar al príncipe correcto, sino por su inteligencia, su valentía y su capacidad para resolver problemas. Ese tipo de modelo de comportamiento en los medios de comunicación tiene un impacto real en cómo los niños piensan sobre sí mismos y sobre lo que pueden ser, y en ese sentido Mulan hizo algo genuinamente importante que trasciende el entretenimiento. Para los niños, por otro lado, la película ofreció un ejemplo de masculinidad más interesante de lo que podría parecer a primera vista. Li Shang comienza la historia como el representante del ideal masculino de su cultura, fuerte, disciplinado, hijo de un general, seguidor de la regla. Pero su crecimiento a lo largo de la película implica aprender a reconocer el valor donde existe independientemente de las categorías preestablecidas, aprender a equivocarse y a cambiar de opinión, y aprender que la verdadera fuerza puede venir de lugares inesperados. Es un arco de crecimiento que, aunque no tan obviamente subversivo como el de Mulan, también desafía sutilmente ciertos aspectos de los estereotipos de género que la película critica. Mushu, por su parte, representa algo que resuena con audiencias de todas las edades: la lucha por ser reconocido, por demostrar que mereces el lugar que reclamas, por superar los errores del pasado y los juicios que otros han hecho sobre ti. Su historia es cómica, pero también tiene una dimensión emocional genuina, y hay algo en su determinación incansable, a pesar de todas las probabilidades en su contra, que resulta profundamente simpático. La restitución de Mushu al final de la película como guardián honrado de la familia Fa es un momento pequeño pero perfectamente satisfactorio que cierra su arco de manera completamente apropiada. La escena final de la película, donde Shang aparece en la casa familiar de Mulan con un pretexto perfectamente transparente, es uno de esos cierres de historia que funciona por su simplicidad y su humor suave. No hay un gran beso dramático, ni una declaración de amor apasionada. Simplemente un hombre que se da cuenta de que quiere estar con alguien y encuentra la excusa más obvia del mundo para aparecer en su puerta, y la abuela Fa, que se da cuenta perfectamente de lo que está pasando y celebra a su manera. Es el tipo de final que pone una sonrisa en la cara, porque no intenta ser más de lo que necesita ser, y en ese sentido es completamente honesto con el tono de la película. Pensando en por qué Mulan sigue siendo tan recomendable para verla hoy en día, la respuesta es múltiple. Primero, porque es simplemente una historia bien contada con personajes entrañables y una progresión narrativa sólida que funciona independientemente de cuándo la veas. Segundo, porque sus canciones siguen siendo absolutamente disfrutables y tienen el poder de hacerte cantar a todo volumen en el 10º minuto de película, lo cual es prueba de que funcionan. Tercero, porque sus mensajes sobre el valor, la identidad y la autenticidad no han perdido nada de su relevancia, y en muchos sentidos resuenan incluso más fuertemente en el contexto cultural actual. Cuarto, porque la película tiene el tipo de humor que funciona tanto para niños como para adultos, con chistes y situaciones que se disfrutan en diferentes niveles según la edad y la experiencia del espectador. Las situaciones cómicas de Mushu hacen reír a los más pequeños, mientras que los adultos pueden apreciar capas adicionales de humor más sutil en los personajes de la abuela Fa, de Chifu, o en las interacciones entre los soldados. Y quinto, porque es una película que se puede ver con generaciones distintas de la misma familia y generar conversaciones genuinas sobre los temas que toca,
lo que la convierte en una experiencia que va más allá del entretenimiento pasivo. Para quienes la están viendo por primera vez, la recomendación es verla sin ninguna expectativa preconcebida, sin pensar en si es de niños o de adultos, sin preocuparse por cuántos años tiene y simplemente dejarse llevar por la historia de esta joven extraordinaria, que decidió que el amor por su familia era más grande que el miedo a las consecuencias de sus acciones. Probablemente se encontrarán riendo más de lo que esperaban, emocionándose más de lo que anticipaban, y cantando canciones que no conocían antes de empezar la película. Y para quienes la están reviendo después de años sin verla, la promesa es que la película tiene el tipo de calidad que resiste el paso del tiempo, y que hay detalles que quizás no notaron en visitas anteriores y que hacen la experiencia aún más rica. En conclusión, Mulan es una película que merece absolutamente todo el amor y el reconocimiento que ha recibido a lo largo de los años, y que si acaso lo merece aún más, porque representa un momento de valentía creativa dentro de Disney, un momento en que el estudio tomó una historia de origen diferente a la habitual, con una protagonista diferente al molde establecido, en un contexto cultural diferente al que habían explorado antes, y lo convirtió en algo genuinamente hermoso y significativo que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. No es una película perfecta en el sentido académico, pero es una película que hace exactamente lo que el mejor cine debe hacer: contar una historia que importe, con personajes que te hagan sentir algo real, de una manera que se quede contigo mucho después de que los créditos hayan terminado. Y eso, amigos, es suficiente para garantizarle un lugar permanente en el corazón de cualquiera que la haya visto. Así que si todavía no la has visto, o si hace mucho que no la revisitas, ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana. Y hablando de revisitar la película, hay algo muy particular que pasa cuando ves Mulan de adulto, después de haberla visto de niño, y es que de repente empiezas a notar cosas que antes simplemente pasaban por encima de tu cabeza, porque estabas demasiado ocupado cantando las canciones y riéndote de Mushu. Por ejemplo, la escena donde Fashou recibe el edicto imperial, que lo obliga a presentarse ante el ejército, tiene una carga emocional completamente diferente cuando la ves con ojos adultos. De niño ves a un hombre mayor que camina con dificultad y que tiene que ir a la guerra, algo triste pero abstracto. De adulto, si tienes padre, si tienes abuelo, si has visto a alguien que amas enfrentar algo que está más allá de sus fuerzas con toda la dignidad que puede reunir, esa escena te parte el alma de una manera que no tiene absolutamente nada de abstracta. Es uno de esos momentos donde la animación logra algo que el cine de acción real muchas veces no consigue: hacerte sentir una verdad humana profunda a través de unos dibujos. Y eso, señores, es arte en su forma más pura. Otro detalle que los adultos notan con mucha más claridad es la complejidad de las motivaciones de Mulan en los primeros minutos de la película. Hay una secuencia maravillosa donde ella está intentando memorizar las notas escritas en su brazo para la entrevista con la casamentera, corriendo de un lado a otro, llegando tarde, haciendo todo lo posible por ser la hija perfecta que su familia necesita que sea. Y en esa secuencia aparentemente cómica hay algo profundamente real sobre la presión de intentar ser todo para todos al mismo tiempo. No es solo que Mulan no encaje en el molde, es que claramente está haciendo un esfuerzo genuino por hacerlo, y simplemente no puede, porque ese molde no fue hecho para alguien como ella. Esa distinción importa muchísimo porque la hace un personaje empático, y no simplemente rebelde por rebeldía. La escena de la casamentera, que es puro caos cómico en la superficie, también tiene una lectura más profunda cuando la ves con atención. La casamentera representa un sistema que evalúa el valor de una persona, en este caso de una mujer joven, exclusivamente en función de cuánto se ajusta a una serie de criterios externos que no tienen nada que ver con quién es esa persona realmente. Y Mulan, que es inteligente, valiente, leal y capaz, falla espectacularmente en ese sistema, no porque sea una mala persona, sino porque el sistema está midiendo las cosas equivocadas. La película lo presenta como comedia, y funciona perfectamente en ese nivel, pero la ironía subyacente es bastante aguda si la piensas un momento. Y la casamentera declarando que Mulan jamás traerá honor a su familia es una de esas líneas que de niño suena como el inicio de la aventura, y de adulto suena como el tipo de crueldad casual que la gente ejerce sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Siguiendo con esa idea de los diferentes niveles de lectura de la película, también vale la pena hablar de cómo Mulan maneja el tema del honor familiar, que es central en la historia y que puede ser un concepto difícil de transmitir a audiencias que no están familiarizadas con el peso que ese concepto tiene en muchas culturas asiáticas.
Disney lo hizo de una manera muy inteligente porque no presentó el honor familiar como algo opresivo en sí mismo, sino como algo que las personas de la historia valoran genuinamente y que Mulan también valora, no como una imposición externa, sino como algo que le importa de verdad. El conflicto no es entre Mulan, que rechaza los valores de su cultura, y una cultura que quiere oprimirla, sino entre Mulan, que quiere honrar a su familia de la única manera que le es posible, y un sistema que no reconoce esa forma de honor, porque no encaja en las categorías establecidas. Esa distinción narrativa es muy sofisticada para una película de animación, y es parte de lo que la eleva por encima del promedio. Hay también algo muy particular en la forma en que la película trata la relación de Mulan con su propio cuerpo y con la performance de género que tiene que hacer para sobrevivir en el ejército. Cuando Mulan llega al campamento y tiene que actuar como hombre, hay toda una secuencia de torpezas y ajustes que es cómica, pero que también refleja algo real sobre lo artificioso y construido, que son muchos de los comportamientos que consideramos naturales en función del género. Mulan tiene que aprender a comportarse de cierta manera, no porque así sea ella, sino porque así se espera que sea un hombre, y el proceso de aprenderlo es tanto un ejercicio de supervivencia como una reflexión implícita sobre cuánto de lo que hacemos está dictado por las expectativas de los demás. No es que la película haga una disertación académica sobre esto, que estaría un poco fuera de tono para una película musical animada, pero el tema está ahí para quien quiera verlo. La dinámica dentro del campamento militar también tiene una dimensión interesante que va más allá del humor obvio. Los tres compañeros de Mulan, Yao, Ling y Qianpo, son presentados inicialmente como matones que intentan intimidar al recién llegado Fa Ping. Pero muy rápidamente, esa relación evoluciona hacia una amistad genuina, que se basa en el respeto mutuo y en la experiencia compartida. Y lo que es especialmente hermoso es que cuando Mulan está en su momento más difícil, después de ser descubierta, son precisamente esos tres los que se mantienen a su lado y eventualmente se unen a ella para resolver la situación. La amistad en esta película no es un adorno decorativo, sino un elemento narrativo que tiene consecuencias reales y que contribuye directamente a la resolución de la historia. Hablemos también de algo que rara vez se menciona en las discusiones sobre Mulan y que sin embargo es bastante significativo: la forma en que la película maneja la figura del padre. Fa Zhou es un personaje que en muchas manos menos hábiles podría haberse convertido en un obstáculo unidimensional para la protagonista, el representante rígido del sistema patriarcal que oprime a su hija. Pero la película hace algo mucho más interesante con él. Fa Zhou es un hombre que claramente ama a su hija con todo su corazón, pero que al mismo tiempo es un producto de su tiempo y de su cultura, y esas dos cosas coexisten en él de manera completamente creíble. Hay una escena muy temprana en la película donde Mulan le ofrece un argumento lógico sobre la situación, y él la interrumpe diciéndole que aprenderá su lugar, y la escena es incómoda porque ese comentario claramente le duele a Mulan, y debería incomodarnos también a nosotros. Pero luego hay otras escenas donde vemos la ternura genuina que siente por ella, como cuando está mirando las flores del jardín y hay un intercambio silencioso entre ellos que dice más que cualquier diálogo. La película no demoniza a Fa Zhou ni lo idealiza, lo presenta como un ser humano complejo, y eso hace que su arco final sea mucho más satisfactorio. Y si hablamos del arco de Fa Zhou, tenemos que hablar de ese momento al final de la película que ya mencionamos brevemente, pero que merece más atención de la que le dimos. Cuando Mulan regresa a casa después de todo lo que ha vivido y le presenta a su padre los regalos del emperador, como prueba de su honor y sus logros, la respuesta de Fa Zhou no es lo que podríamos esperar de alguien cuyo principal marco de referencia ha sido siempre el honor y el reconocimiento. Deja caer los regalos y simplemente abraza a su hija, diciéndole que lo más grande que tiene es a ella. Es un momento de crecimiento personal del personaje que está extraordinariamente bien ejecutado, porque no viene de la nada, sino que es el resultado de todo lo que ha vivido durante la historia. Y si no has llorado en esa escena, al menos una vez en tu vida, definitivamente tienes que revisitar tus prioridades emocionales, amigo. Otro aspecto que vale la pena explorar es el papel de las mujeres en la vida de Mulan antes de que comience su aventura. La madre y la abuela son dos personalidades muy distintas que representan diferentes formas de navegar dentro de las restricciones del sistema en que viven. La madre de Mulan, Fa Li, parece haber internalizado completamente las expectativas sociales y dedica sus energías a preparar a Mulan para cumplirlas, no por malicia, sino porque genuinamente cree que esa es la mejor manera de proteger a su hija dentro del mundo en que viven. La abuela Fa, en cambio, tiene una actitud mucho más transgresora y despreocupada
que sugiere que también ella, en su momento, fue alguien que no encajaba del todo en el molde, pero que encontró su propia manera de existir dentro de él, con toda la dignidad y el humor que pudo reunir. Ambas son personajes secundarios, con tiempo de pantalla limitado, pero con personalidades suficientemente definidas como para que nos importen. La abuela Fa, en particular, es un personaje que merece su propia película, honestamente. Cada vez que aparece, trae consigo una energía que es completamente impredecible y absolutamente encantadora. Hay algo en ella que sugiere que tiene historias propias que contar, que su vida ha sido mucho más interesante y complicada de lo que el tiempo de pantalla que se le dedica permite mostrar. El hecho de que tenga un grillo de la suerte que obviamente no trae suerte, que camine por la calle con los ojos cerrados como prueba de fe y que sorprendentemente sobreviva, que dé consejos completamente disparatados con total seriedad, todo eso construye un personaje que es cómico, pero que también tiene una profundidad implícita que la hace que hace mucho más que un alivio cómico genérico. Volviendo al análisis de la banda sonora, porque hay cosas que todavía no hemos tocado y que son demasiado buenas para dejarlas pasar. La versión en español de las canciones tiene su propio valor y merece ser reconocida porque no todas las traducciones de canciones de Disney logran mantener tanto la métrica y la rima como el significado de la letra original, y la de Mulan lo consigue de manera bastante admirable. Reflejo, como traducción de Reflection, captura perfectamente la esencia emotiva de la canción original y suena completamente natural en español, no como una traducción literal, sino como si la canción hubiera sido escrita originalmente en ese idioma. Lo mismo pasa con Haré un hombre de ti, que tiene esa energía marcial y ese ritmo implacable que hacen que quieras hacer sentadillas mientras la escuchas, o al menos eso es lo que dicen, porque yo personalmente me limito a cantarla desde el sofá. La música de Jerry Goldsmith durante las secuencias sin canciones también tiene momentos verdaderamente memorables que a veces quedan eclipsados por el impacto de las canciones, pero que son igualmente importantes para la experiencia total de la película. La música que acompaña la secuencia de Mulan, partiendo de noche mientras su familia duerme, tiene una melancolía hermosa que captura perfectamente la soledad y la determinación de ese momento. Y la música de la gran secuencia en las montañas nevadas tiene una escala épica que hace que esa secuencia se sienta genuinamente cinematográfica de la manera más clásica del término, con toda la grandiosidad orquestal que implica. Hay también algo muy interesante en cómo la película usa el silencio de manera estratégica. En varios momentos clave de la historia, cuando las palabras o la música podrían resultar excesivas, la película simplemente se calla y deja que las imágenes y las actuaciones de los personajes hablen por sí mismas. La secuencia donde Mulan descubre que el ejército ha sido derrotado y las huellas en la nieve cuentan la historia de lo que pasó sin una sola línea de diálogo, es un ejemplo perfecto de narración visual pura. Es el tipo de momento que demuestra que los cineastas detrás de la película confiaban en su audiencia para entender lo que estaban viendo sin necesitar que alguien se los explicara, y esa confianza se nota y se agradece. La secuencia de entrenamiento que lleva la canción Haré un hombre de ti es también un ejemplo extraordinario de cómo una película animada puede condensar el paso del tiempo de manera eficiente y entretenida. En poco más de 3 minutos de canción, vemos la transformación completa de un grupo de reclutas incompetentes en soldados capaces, y lo hacemos de una manera que resulta completamente convincente, porque los momentos específicos del entrenamiento que se muestran están elegidos con mucha inteligencia para mostrar precisamente los aspectos del crecimiento que importan para la historia. No es solo un montaje de entrenamiento genérico, sino uno que establece las habilidades de cada personaje, de manera que pagará dividendos más adelante en la trama. El arco de Li Shang durante el entrenamiento también es muy bien manejado. Cuando Shang llega al campamento a cargo de un grupo de reclutas que básicamente son el desecho del sistema de reclutamiento, su frustración y su determinación son completamente comprensibles. Es un joven comandante que tiene mucho que demostrar, que está bajo la sombra de un padre legendario y que ha recibido la misión más ingrata posible. Su proceso de convertir ese material humano imposible en algo funcional es tanto el contexto de la canción como una ventana al carácter del personaje, porque Shang podría haberse rendido con ese grupo y nadie lo hubiera culpado, pero en cambio saca lo mejor de sí mismo, y eventualmente también lo mejor de ellos. Esa perseverancia es lo que hace que eventualmente sea el tipo de persona que reconoce el mérito donde existe, incluso cuando la fuente de ese mérito lo sorprende completamente. Un elemento de la película que siempre genera conversaciones interesantes es la figura del gran dragón ancestral,
el gran guardián de la familia Fa que se rompe cuando Mulan parte, y el contraste entre ese guardián imponente y Mushu, el pequeño dragón que toma su lugar. Hay una lectura de esa situación que va más allá del humor obvio, y es que a veces las fuerzas más grandes y poderosas del universo no son las que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas. A veces lo que necesitas no es un gran dragón impresionante, sino un pequeño dragón rojo lleno de actitud, que te dice que puedes hacerlo cuando tú mismo no lo crees. Mushu no es impresionante en términos de poder sobrenatural, pero es exactamente lo que Mulan necesita en ese momento de su vida, y hay algo muy hermoso en eso. La escena donde Mushu despierta a los ancestros de la familia Fa y tiene que enfrentarse a su juicio es absolutamente deliciosa en términos cómicos, pero también establece algo importante sobre el personaje. Mushu miente, se inventa que ha sido enviado por el gran dragón ancestral, se mete en una situación mucho más grande de lo que puede manejar, y todo eso lo hace por motivos que en el fondo son egoístas. Quiere recuperar su posición de honor. Pero durante el proceso de ayudar a Mulan, algo cambia en él. Y el momento donde admite su error y sacrifica sus posibilidades de recuperar el honor que quería para intentar proteger a Mulan, es el momento donde el personaje completa su propio arco de crecimiento. Es sutil pero está ahí, y esa sutileza narrativa es característica de toda la película. También vale la pena hablar de Shan Yu, con un poco más de detalle, porque es un antagonista que tiene una función narrativa muy específica y que la cumple con una efectividad notable. Lo que distingue a Shan Yu de muchos villanos de Disney de esa época es su ausencia de teatralidad. No tiene un número musical propio, no tiene monólogos donde explique sus planes, no tiene súbditos que le adulen. Simplemente aparece, actúa, y su poder se establece no a través de lo que dice, sino a través de lo que hace. Hay una secuencia muy temprana en la película donde los soldados chinos que custodian la Gran Muralla lo descubren y envían una señal de humo al ejército imperial, y Shan Yu mira esa señal y dice con total calma que le parece bien que sepan que viene. Eso, en una sola línea, establece todo lo que necesitas saber sobre el tipo de amenaza que representa. El halcón de Shan Yu, Hayabusa, es también un detalle que añade una dimensión interesante al personaje, porque es un animal de compañía que refleja perfectamente la personalidad de su dueño, silencioso, eficiente, predatorio y completamente. Es un detalle que enriquece al personaje sin necesitar ningún diálogo adicional, y ese tipo de construcción de personaje a través de detalles visuales es una de las marcas de calidad del trabajo de diseño y dirección de la película. Pensando en la escala temporal del impacto de Mulan, es fascinante ver cómo la película ha sido discutida y reinterpretada a lo largo de los años en el contexto de debates culturales más amplios. En los años 90 fue celebrada principalmente como una película de aventuras con una protagonista femenina fuerte, lo cual ya era notable, pero se discutía en términos relativamente simples. Con el tiempo, el análisis académico y cultural de la película se ha vuelto mucho más sofisticado, con estudios sobre cómo presenta la cultura china, sobre los temas de género y performatividad que contiene, sobre su lugar en la tradición de las narrativas de identidad y sobre su impacto en diferentes comunidades de espectadores alrededor del mundo. El hecho de que una película animada de casi 30 años siga generando ese tipo de conversaciones es una prueba bastante definitiva de su relevancia y su calidad. La comunidad de fans de Mulan también es un fenómeno cultural propio que merece reconocimiento. A lo largo de los años se ha generado una cantidad enorme de arte, música, escritura y otras formas de creatividad inspiradas en la película y sus personajes. Mulan es uno de esos personajes que la gente se apropia de manera muy personal, que la hace suya de maneras que van mucho más allá de simplemente disfrutar la película original. Las interpretaciones de reflejo, en decenas de idiomas diferentes que puedes encontrar en plataformas como la que estás usando en este momento para ver este video, son solo uno de los ejemplos de cómo esta película ha tocado algo universalmente humano en personas de culturas y contextos muy diferentes. Hay también algo que vale la pena mencionar sobre el legado de Mulan en términos de lo que abrió dentro de Disney mismo. Después de Mulan, la conversación dentro de la industria de la animación sobre qué tipo de protagonistas pueden tener las películas grandes de animación fue diferente. No es que Mulan fuera la única responsable de ese cambio, porque hay muchos factores en juego, pero fue una parte importante de ese proceso. Personajes como Tiana en La princesa y el sapo, Rapunzel en Enredados, Mérida en Brave, Moana y más recientemente Raya, son todas en cierta medida herederas de la conversación que Mulan ayudó a iniciar sobre qué puede ser y hacer una protagonista femenina en una película de animación grande. La película también tuvo un impacto significativo
en términos de representación de personajes asiáticos en el cine de animación occidental. Antes de Mulan, los protagonistas de las grandes películas animadas de Disney habían sido principalmente europeos, o, en el caso de Aladdin y El Rey León, personajes de contextos culturales no occidentales, pero que compartían muchas convenciones narrativas del cuento de hadas europeo. Mulan fue una de las primeras películas animadas de Disney que tomó una historia y un contexto cultural no occidental y lo puso genuinamente en el centro de la narrativa, con personajes cuya cultura y contexto importaban para la historia de maneras que no eran simplemente decorativas. Eso tuvo un significado enorme para muchos espectadores asiáticos y asiático-americanos que por primera vez veían algo de su propia herencia cultural reflejado en la pantalla grande de una manera positiva y celebratoria. Es también interesante notar que Mulan fue una película que generó conversaciones sobre representación y autenticidad cultural incluso en el momento de su estreno, y que esas conversaciones fueron generalmente constructivas porque el equipo de Disney había hecho un esfuerzo genuino por documentarse y ser respetuoso, aunque el resultado inevitable de un proceso de adaptación para un mercado global sea que algunas cosas se simplifican o se occidentalizan. La disposición del equipo creativo a escuchar esas conversaciones y a reconocer tanto los logros como las limitaciones de su trabajo fue algo que se notó en las discusiones de la época y que sigue siendo un ejemplo de cómo la industria del entretenimiento puede abordar la representación cultural de maneras más responsables. Vamos a hablar un momento de algo que la gente no siempre considera cuando piensa en películas animadas, y es el trabajo específico que hay detrás de la animación de cada personaje individual. En Disney, durante la era de la animación tradicional, cada personaje principal tenía un animador supervisor responsable de mantener la consistencia y el carácter de ese personaje a lo largo de toda la película, aunque fueran muchos animadores diferentes los que trabajaran en las escenas específicas. Para Mulan, los animadores supervisores de los personajes principales hicieron un trabajo excepcional, y se nota en cómo cada personaje tiene un lenguaje corporal consistente y propio que lo hace reconocible inmediatamente. Mulan como personaje tiene una forma de moverse que refleja su carácter. Es ágil y expresiva, con gestos que a veces son torpes de manera encantadora, pero que siempre son completamente auténticos emocionalmente. Shang se mueve con la rigidez controlada de alguien que se ha entrenado toda su vida para proyectar autoridad. Mushu tiene esa energía de movimiento perpetuo de alguien que compensa con entusiasmo lo que le falta en Lam. Abuela Fa se mueve con esa energía caótica y desinhibida de alguien que ya no tiene nada que demostrar a nadie. Y Fa Zhou se mueve con la dignidad cuidadosa de alguien que siente el paso de los años, pero que no está dispuesto a dejar que eso se note más de lo estrictamente necesario. Cada uno de estos lenguajes corporales fue una decisión creativa consciente que enriquece enormemente la experiencia de ver la película. El diseño de los personajes también merece atención, porque tiene una identidad visual muy clara y muy considerada. Los personajes humanos de la película tienen un estilo que está influenciado por la estética de la pintura china clásica, con rostros de facciones delicadas y expresivas y proporciones que son elegantes sin ser excesivamente estilizadas. Mushu, al ser un personaje fantástico, tiene un diseño más expresionista con colores más saturados y proporciones más exageradas, lo que lo diferencia claramente de los personajes humanos y refuerza su naturaleza mágica sin que se sienta completamente ajeno al mundo visual de la película. Shan Yu, en contraste, tiene un diseño más oscuro y angular que visualmente lo marca como una amenaza desde su primera aparición. La Gran Muralla China como escenario, en las primeras escenas de Shan Yu, es otro elemento visual que la película usa con mucha inteligencia. Es un símbolo reconocible que establece inmediatamente el contexto geográfico e histórico de la historia, pero la película lo usa no como decorado turístico, sino como el primer escenario de acción dramática de la trama. La forma en que los hunos aparecen escalando la muralla, en una noche de tormenta, con relámpagos que iluminan sus siluetas, es una composición visual que comunica amenaza y poder de manera inmediata y eficaz, estableciendo el tono de la amenaza que Mulan eventualmente tendrá que enfrentar. Para cerrar esta parte del análisis, porque hay tanto de qué hablar con esta película que podríamos seguir durante horas, vale la pena mencionar algo sobre la experiencia de ver Mulan hoy en día en plataformas de streaming donde está disponible. La película se ve en una calidad de imagen que hace justicia al hermoso trabajo de animación que contiene, y verla en una pantalla grande si tienes la oportunidad es una experiencia muy diferente y más rica que verla en una pantalla pequeña. Hay detalles en los fondos, en la animación de los personajes secundarios, en la composición de ciertas escenas que simplemente no se aprecian bien en formatos pequeños y que en pantalla grande revelan toda la artesanía y el cuidado que el equipo de animación
puso en cada fotograma de la película. Así que ya lo sabes, ya sea que la estés viendo por primera vez o que estés de vuelta visitando a una vieja amiga, Mulan tiene ese tipo de riqueza que siempre tiene algo nuevo que ofrecerte, un detalle que no habías notado antes, una emoción que te sorprende donde no la esperabas, una carcajada que se escapa en el momento menos pensado gracias a ese pequeño dragón rojo que simplemente no puede evitar meterse en problemas. Y si hay una sola cosa que te llevas de todo esto, que sea la certeza de que algunas películas son grandes, no porque sean perfectas, sino porque son sinceras, y Mulan es de las más sinceras que Disney haya producido jamás. Y ya que estamos hablando de sinceridad, hay otro nivel de honestidad en esta película que creo que no se menciona suficiente, y es la honestidad con la que trata el fracaso. Porque Mulan fracasa, varias veces, y no de manera decorativa, no de esa manera controlada donde el héroe tropieza un poco para que la victoria final se vea más merecida, sino de manera genuina y dolorosa. Hay un momento en la película donde todo se derrumba al mismo tiempo, donde su secreto queda expuesto, donde el ejército la rechaza, donde Shang le da la espalda, donde se queda sola en la nieve con su caballo y su grillo mientras los demás se marchan. Y la película no apresura ese momento, ni lo suaviza con música esperanzadora de fondo. Te deja sentarlo. Te deja estar ahí con Mulan en ese frío y esas... Y eso requiere mucha valentía creativa de parte de un equipo, haciendo una película de animación para toda la familia, porque la tentación de aliviar rápidamente esa tensión con un chiste o con una nota musical ascendente debe haber sido enorme. El hecho de que no lo hicieran es una de las decisiones más sabias de toda la película. Ese momento de derrota total es también el momento donde Mulan toma quizás su decisión más importante de toda la historia, y lo hace completamente sola, sin que nadie le diga que es lo correcto, sin el apoyo de sus amigos, sin la guía de Mushu. Ve algo que los demás no han visto, entiende algo que los demás no han entendido, y decide actuar sobre esa comprensión, aunque nadie le pida que lo haga, y aunque las probabilidades estén completamente en su contra. Esa decisión es el núcleo moral de la película, el momento donde queda absolutamente claro de qué está hecha Mulan como persona, y es tanto más poderoso por venir después de ese momento de fracaso. La victoria que viene después no sería la mitad de satisfactoria si no hubiéramos pasado antes por esa derrota. Hay algo más que ese momento de soledad en la nieve comunica de manera muy efectiva, y es que crecer y encontrarte a ti mismo es un proceso que en algún punto tienes que hacer solo. Mulan tiene aliados maravillosos a lo largo de la historia. Tiene a Mushu, tiene a Yao, Ling y Qianpo, tienen eventualmente el respeto de Shang. Pero el momento de claridad más importante de su viaje lo tiene en completa soledad, sin nadie que la guíe ni que le diga qué hacer. Y eso es algo que resuena de manera muy particular con cualquiera que haya pasado por uno de esos momentos de la vida donde tienes que decidir quién eres y qué vas a hacer al respecto sin que nadie pueda tomar esa decisión por ti. Es una verdad universal disfrazada de escena de película de animación, y ese disfraz no le quita ni un gramo de fuerza. Pensando en todo el viaje que hace Mulan como personaje, desde la chica que está intentando desesperadamente memorizar consejos escritos en su brazo para impresionar a una casamentera, hasta la persona que se para sola frente a una amenaza enorme, con nada más que su ingenio y su determinación, la transformación es enorme. Pero lo que hace que esa transformación sea creíble y emocionalmente satisfactoria es que la película no la presenta como algo que le ocurre a Mulan desde afuera, sino como algo que ella misma construye a través de sus decisiones y sus experiencias. No hay un momento mágico donde de repente se convierte en la heroína que siempre debió ser. Hay un proceso continuo de crecer, equivocarse, aprender y volver a intentarlo que resulta completamente honesto con la manera en que el crecimiento real funciona en la vida de las personas reales. Volviendo a la parte más técnica de la producción, hay un aspecto del proceso de creación de Mulan que es absolutamente fascinante y que tiene que ver con el desarrollo visual de los personajes antes de que la película llegara a la pantalla. El proceso de diseño de personajes en Disney, durante la era de animación tradicional, implicaba literalmente cientos de bocetos y pruebas antes de llegar al diseño final de cada personaje. Para Mulan, los diseñadores experimentaron con muchas versiones diferentes antes de llegar a los personajes que conocemos. Mulan misma pasó por muchas iteraciones, algunas más estilizadas, otras más realistas, antes de encontrar el equilibrio perfecto entre expresividad animada y una apariencia que resultara auténtica dentro del contexto cultural de la... Ver esos bocetos de desarrollo cuando están disponibles en artbooks y documentales sobre la producción
Es una experiencia fascinante porque te permite ver el proceso de pensamiento del equipo creativo y entender por qué tomaron las decisiones que tomaron. El proceso de diseño de Shan Yu es particularmente interesante porque el equipo quería crear un villano que fuera visualmente imponente, sin caer en los estereotipos más obvios. El diseño final tiene una silueta masiva y oscura que lo distingue inmediatamente de todos los demás personajes de la película, con esos ojos amarillos que son lo primero que notas en su cara y que comunican una frialdad calculadora que es más inquietante que cualquier mueca malvada convencional. Es un diseño que funciona porque fue pensado no para ser el villano más vistoso de Disney, sino para ser el más amenazante dentro del contexto específico de esta historia. El diseño de Mushu también tiene una historia interesante porque el concepto original del dragón guardián era bastante diferente. En versiones tempranas del desarrollo, el personaje era más grande y más convencional en términos de cómo se representan los dragones en el imaginario occidental. La decisión de hacerlo pequeño, rojo brillante y con esa energía maníaca e irreprimible fue lo que transformó el personaje en algo verdaderamente único y memorable. Y hay una lógica narrativa hermosa en esa decisión, porque un dragón guardián pequeño y caído en desgracia es la pareja perfecta para una joven guerrera que también está siendo subestimada, y esa complementariedad hace que su relación funcione en un nivel que va más allá de la dinámica cómica obvia. El diseño de los ambientes y fondos de la película es otro capítulo que merece atención. Los fondos de las películas de animación de Disney, en esta época, eran pintados a mano por equipos de artistas especializados que no eran los mismos que animaban los personajes, y en el caso de Mulan, esos artistas produjeron un trabajo genuinamente extraordinario. Los paisajes de montaña, especialmente en las secuencias nevadas, tienen una calidad casi pictórica que recuerda a la tradición de la pintura de paisaje china, con esa combinación de vastedad y detalle que hace que te quedes mirando el fondo de la escena, incluso mientras los personajes están haciendo cosas en primer plano. El templo de los ancestros tiene una atmósfera completamente diferente, más íntima y cargada de historia, lograda a través de una paleta de colores más oscura y texturas que sugieren antigüedad y peso. Y la ciudad imperial tiene una grandeza formal que contrasta hermosamente con la aldea natal de Mulan, comunicando la diferencia de escala y poder entre los dos mundos sin necesitar una sola línea de diálogo explicativo. Hay también algo notable en cómo la película usa los cambios de estación y las condiciones climáticas como parte del lenguaje visual. La aldea de Mulan la vemos principalmente en una primavera floreciente que transmite vida y esperanza. El campamento militar tiene la sequedad polvorienta de un verano de trabajo duro. Las montañas del enfrentamiento decisivo están cubiertas de nieve en un invierno que comunica peligro y aislamiento. Y el regreso de Mulan a su hogar al final de la película tiene una luz cálida de otoño dorado que sugiere tanto el tiempo que ha pasado como la madurez que Mulan ha ganado durante ese tiempo. Esos cambios estacionales no son accidentales, sino parte de una estrategia visual coherente que usa la naturaleza como metáfora del viaje emocional de la protagonista. Hablemos también de algo que es fácil de pasar por alto, pero que añade una riqueza considerable a la experiencia de la película, y son los detalles visuales en segundo plano, que los animadores incluyeron no porque fueran necesarios para la historia, sino porque querían que el mundo de la película se sintiera vivo y habitado más allá de los personajes principales. En las escenas de la aldea, hay pequeños momentos de vida cotidiana en segundo plano, vecinos haciendo sus actividades, niños jugando, animales que tienen sus propias pequeñas historias secundarias que nadie te va a contar, pero que están ahí si los buscas. Ese nivel de detalle es costoso en términos de tiempo y esfuerzo de animación, y el hecho de que estuviera presente en una película que ya tenía un presupuesto y un cronograma ajustados habla del compromiso del equipo con hacer algo que fuera genuinamente excelente. Uno de esos detalles que siempre genera sonrisas cuando la gente lo nota por primera vez es la forma en que los personajes interactúan con el mundo físico, de maneras que demuestran que los animadores pensaron en ellos como seres con peso y presencia real. Cuando Mulan cae al suelo, cae de una manera que se siente físicamente convincente. Cuando los soldados marchan, hay un sentido real de esfuerzo físico en cómo se mueven sus cuerpos. Cuando Mushu vuela o se arrastra, o hace cualquiera de las cosas ridículas que hace durante la película, hay una física interna consistente que hace que sus acciones, por más exageradas que sean, se sientan parte del mismo mundo que los personajes más realistas. Esa consistencia física es difícil de lograr y es una de las marcas de la excelencia de la animación de Disney en su período clásico. La secuencia de entrenamiento que ya mencionamos también tiene unos detalles de animación que son dignos de análisis específico.
Cuando Shang golpea el poste con la flecha al principio de la secuencia y desafía a sus soldados a recuperar el flechero de la cima, hay un momento donde la cámara recorre a todos los reclutas intentando subir y fracasando, y cada fracaso es completamente diferente y específico para ese personaje. Yao sube furiosamente a pura fuerza y se cae. Ling intenta con técnica y cae más elegantemente. Tiempo simplemente es demasiado para el poste. Y Fa Ping, nuestra Mulan, no llega ni cerca. Cada uno de esos intentos fallidos es animado de manera que nos dice algo sobre el personaje específico, y eso es animación de personaje en su nivel más alto. El contraste visual entre el poste de entrenamiento, que nadie puede escalar al principio, y Mulan subiéndolo al amanecer con las pesas de los brazos y de los tobillos como palanca, para impulsarse hacia arriba, es también una composición visual perfectamente calculada. El poste es el mismo objeto, pero la forma en que la película lo filma las dos veces es completamente diferente. La primera vez el poste se ve imponente e inalcanzable desde abajo. La segunda vez, la cámara asciende con Mulan hasta que está arriba, con toda la escena del campamento debajo de ella y el sol saliendo en el horizonte. Es una composición que usa la geografía visual del plano para comunicar triunfo y transformación de manera completamente no verbal, y es absolutamente hermosa. Siguiendo con el análisis visual, hay una cosa que la película hace muy bien y que tiene que ver con cómo establece las relaciones de poder entre los personajes a través de la composición de los planos. Cuando vemos a Shan Yu, generalmente lo vemos desde abajo, con ángulos que lo hacen parecer más grande y amenazante de lo que ya es. Cuando vemos al emperador, está generalmente en posición elevada, mirando hacia abajo con una distancia serena que comunica poder tranquilo y establecido. Y cuando vemos a Mulan interactuando con estos personajes de poder, la película juega deliberadamente con esos ángulos para mostrar la evolución de su posición, empezando desde posiciones de vulnerabilidad visual y terminando en encuadres que la muestran en pie de igualdad o incluso en posición de mayor autoridad moral frente a las figuras más poderosas del mundo de la historia. Hay un plano específico que me parece de los más poderosos de toda la película, y es ese momento al final donde el emperador se inclina ante Mulan. La película muestra ese momento desde una distancia que nos permite ver tanto al emperador inclinado como a toda la multitud de cortesanos y oficiales que lo observan atónitos. Ese encuadre amplio es fundamental porque no es solo el gesto privado de respeto de un hombre hacia una mujer que lo merece, es una declaración pública ante testigos de que el orden de las cosas ha cambiado, aunque sea momentáneamente, y que el valor no tiene las restricciones que todos en ese mundo daban por sentadas. La amplitud del plano es lo que le da a ese momento toda su dimensión política y simbólica, además de la puramente emocional. Y si hablamos de dimensión política, hay algo que es genuinamente fascinante en cómo Mulan toca temas que en 1998 eran considerados relevantes, pero que con el paso de los años han ganado una resonancia adicional que el equipo creativo probablemente no podía anticipar completamente. La conversación sobre lo que las personas pueden hacer independientemente de su género, sobre las restricciones artificiales que la sociedad impone basándose en categorías que no tienen nada que ver con la capacidad real de las personas, sobre el costo personal de tener que fingir ser alguien diferente a quien eres para poder participar en espacios que deberían estar abiertos a todos. Estas son conversaciones que se han vuelto si acaso más urgentes y más complejas en las décadas posteriores al estreno de la película, y el hecho de que Mulan las aborde de manera que sigue siendo completamente pertinente es una prueba de que tocó algo esencial y no meramente circunstancial. Hay también una dimensión de la película que tiene que ver con la relación entre el individuo y la comunidad, que es muy rica y que no siempre se discute. Mulan no actúa por sí misma únicamente. Sus motivaciones siempre tienen que ver con los demás, con su padre, con su familia, eventualmente con el ejército y con China entera. Y sin embargo, la manera en que actúa es completamente individual e irrepetible, porque surge de quién específicamente ella es. La película propone una visión del heroísmo donde lo que te mueve a actuar es el amor por tu comunidad, pero lo que te hace capaz de hacerlo es tu individualidad más auténtica. Esa combinación entre lo comunitario y lo individual es filosóficamente interesante y está presentada de manera tan natural dentro de la historia que la mayoría de los espectadores la absorben sin siquiera darse cuenta de que están procesando una idea bastante sofisticada. Pensemos también en qué hace que las canciones de Mulan funcionen tan bien en el contexto de la historia, porque no todas las películas musicales logran que sus canciones sean tanto entretenidas como funcionalmente necesarias para la narración. En el caso de Mulan, cada canción hace avanzar la historia,
o desarrolla personajes de una manera que no podría hacerse igual de efectivamente solo con diálogos. Honor to Us All establece el mundo de Mulan y las expectativas que la rodean de una manera que hubiera tomado múltiples escenas de diálogo explicar. Reflection nos da acceso directo al interior emocional de Mulan de una manera que la narración convencional hubiera tardado mucho más en lograr. I'll Make a Man Out of You comprime semanas de entrenamiento en minutos mientras desarrolla relaciones entre personajes, y A Girl Worth Fighting For establece el estado de ánimo de los soldados antes de que la realidad los golpee de la manera más abrupta posible. No hay una sola canción de relleno en la película. Cada una tiene una función narrativa clara, y eso es bastante raro incluso en los mejores musicales. Las canciones también funcionan porque las letras son específicas y no genéricas. Cuando Shang canta sobre lo que necesita en sus soldados en I'll Make a Man Out of You, la letra es concreta y descriptiva de una manera que nos dice cosas precisas sobre los valores de ese personaje y del mundo militar que representa. Cuando Mulan canta Reflection, las imágenes que usa la letra son visuales y específicas, el reflejo en el agua, que no muestra a la persona real, que hay detrás de la máscara que el mundo espera que uses, y esa especificidad es lo que hace que la canción se sienta personal en lugar de genérica. Las mejores canciones de musicales son las que solo podrían cantarse en ese momento específico, de esa historia específica, y las de Mulan cumplen ese criterio con bastante amplitud. Hay también algo muy particular en cómo la película usa la comedia y de qué tipo de comedia se trata. El humor de Mulan no es el humor de la burla cruel, ni el de los malentendidos forzados que tanto abundan en el cine de animación, menos inspirado. Es principalmente el humor que surge del carácter, de personajes con personalidades muy definidas que se ponen en situaciones donde esas personalidades chocan de maneras inesperadas y deliciosas. El humor de Mushu funciona porque Mushu es un personaje específico con maneras específicas de reaccionar ante el mundo, y cuando esas reacciones chocan con la realidad de las situaciones que enfrenta el resultado, es orgánicamente cómico. El humor de la abuela Fa funciona porque su disposición totalmente despreocupada ante la vida crea contrastes naturalmente cómicos con los personajes más serios que la rodean. Y el humor de los tres soldados funciona porque cada uno tiene una personalidad claramente definida que interactúa de maneras predecibles, pero no por eso menos graciosas con las de los demás. La película también tiene un humor que se podría llamar de situación, donde la comicidad surge no de un chiste específico, sino de la ironía de la situación completa. El hecho de que Mulan sea consistentemente la más hábil, la más inteligente y la más capaz de su grupo, mientras todos a su alrededor creen que es un hombre llamado Fa Ping, crea una ironía sostenida que tiene su propio tipo de humor, más sutil que los chistes directos de Mushu, pero igualmente efectivo. Y el hecho de que Shang esté claramente desarrollando una admiración y un afecto hacia Fa Ping, sin darse cuenta de que está admirando a una mujer, añade una capa adicional de ironía, que los espectadores adultos aprecian especialmente. Digamos también algo sobre el contexto de producción más amplio de Disney en esa época, porque ayuda a entender por qué Mulan es lo que es. A finales de los años 90, Disney estaba experimentando con diferentes tipos de historias y diferentes tipos de heroínas, en respuesta tanto a la evolución del gusto del público como a las conversaciones culturales más amplias sobre representación y modelos a seguir en los medios. Pocahontas había intentado algo similar 2 años antes con resultados mixtos, muy amada por algunos y criticada por otros, y el equipo de Mulan claramente aprendió de esa experiencia. La diferencia más notable es que mientras Pocahontas tiene una dimensión trágica y melancólica, que la hace más difícil de disfrutar despreocupadamente, Mulan mantiene un equilibrio entre la seriedad de sus temas y la ligereza de su ejecución, que la hace más accesible sin hacerla menos significativa. El jorobado de Notre Dame, que salió 2 años antes que Mulan, había llevado el lado oscuro y adulto de las posibilidades del cine de animación Disney hasta un punto que no había precedentes en el estudio. Hércules, 1 año antes que Mulan, había ido en la dirección completamente opuesta con un tono más desenfadado y una autoconciencia cómica que no siempre funcionaba. Mulan encontró un punto intermedio que en retrospectiva parece exactamente correcto para el tipo de historia que estaba contando, serio cuando necesitaba serlo, divertido cuando podía serlo, y nunca sacrificando uno de esos dos elementos en función del otro. Todo esto nos lleva a una reflexión final sobre por qué seguimos hablando de Mulan casi 3 décadas después de su estreno, y la respuesta más honesta es que la película no envejeció, porque sus valores centrales no envejecieron. El valor de ser auténtico en un mundo que quiere que seas otra cosa, el poder transformador del amor familiar,
La idea de que la inteligencia y la creatividad son tan valiosas como la fuerza física, la convicción de que las personas deben ser juzgadas por sus acciones y no por las categorías en que el mundo las ha colocado, todas estas cosas son tan relevantes hoy como lo eran en 1998, o como lo eran en la China imperial, donde se desarrolla la historia. Y esa relevancia persistente es la mejor prueba de que el equipo que hizo esta película no estaba simplemente entreteniendo a su audiencia, sino contándole algo verdadero sobre el mundo y sobre las personas que lo habitan. Así que la próxima vez que escuches los primeros acordes de cualquiera de las canciones de Mulan, en cualquier contexto, ya sea mete en una lista de reproducción nostálgica, en un video de YouTube, o porque tu sobrino está viendo la película en el cuarto de al lado y de repente te das cuenta de que llevas 5 minutos parado en la puerta mirando la pantalla sin haberte dado cuenta, recuerda que lo que estás sintiendo no es solo nostalgia, aunque la nostalgia sea parte de ello. Es el reconocimiento de algo que en su momento fue y que sigue siendo genuinamente bueno, una historia contada con amor y cuidado por personas que creían en lo que estaban haciendo, y que tuvo la fortuna de conectar con algo verdadero en millones de personas alrededor del mundo. Y eso, a fin de cuentas, es lo más honesto que se puede decir sobre cualquier obra de arte que valga la pena, y no por las categorías en que el mundo las ha colocado. Todas estas cosas son tan relevantes hoy como lo eran en 1998, o como lo eran en la China imperial, donde se desarrolla la historia. Y esa relevancia persistente es la mejor prueba de que el equipo que hizo esta película no estaba simplemente entreteniendo a su audiencia, sino contándole algo verdadero sobre el mundo y sobre las personas que lo habitan. Así que la próxima vez que escuches los primeros acordes de cualquiera de las canciones de Mulan, en cualquier contexto, ya sea mete en una lista de reproducción nostálgica, en un video de YouTube, o porque tu sobrino está viendo la película en el cuarto de al lado y de repente te das cuenta de que llevas 5 minutos parado en la puerta mirando la pantalla sin haberte dado cuenta, recuerda que lo que estás sintiendo no es solo nostalgia, aunque la nostalgia sea parte de ello. Es el reconocimiento de algo que en su momento fue y que sigue siendo genuinamente bueno, una historia contada con amor y cuidado por personas que creían en lo que estaban haciendo, y que tuvo la fortuna de conectar con algo verdadero en millones de personas alrededor del mundo. Y eso, a fin de cuentas, es lo más honesto que se puede decir sobre cualquier obra de arte que valga la pena.